dirigente del Partido Obrero, para conocer un poco, ¿no?, en esta situación a nivel nacional, a nivel mundial que nos toca vivir en este contexto de pandemia, cómo están analizando las medidas justamente desde la izquierda. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Chantal Di Petto y Oscar Avellaneda lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Primero, preguntarle cómo analizan desde la izquierda, desde el Partido Obrero más específicamente, las medidas que ha tomado hasta aquí el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, mira, si tomamos de conjunto el panorama de los diversos países, Argentina se ubicó en el contexto de las medidas recomendadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba que se iniciara un proceso de cuarentena, cosa que otros países, desde Trump en Estados Unidos, Boris Johnson, Bolsonaro, Piñera, adoptaron otro punto de vista. Y la primera fase fue una fase donde al gobierno le permitió mantener un cierto arbitraje en relación a que no se había producido una invasión de contagios, pero a partir de la medida que tomó la empresa Techin de despedir 1.750 trabajadores, se produce un giro en donde el gobierno, con el eufemismo de una cuarentena administrada, comienza a flexibilizar las actividades y entramos en una fase crítica, porque nadie puede saber exactamente la fecha, pero lo que sí está claro, que el pico de los contagios, etcétera, lo afirma el propio gobierno, está por delante, no es que sea superado. Y estamos en un cuadro de una cuarentena donde los testeos son ínfimos, los que se han aplicado acá en el país, y donde la situación de la cuarentena tiene y en sí remuelve contradicciones explosivas, porque las cuarentenas en los barrios periféricos de las grandes ciudades, las barriadas, es prácticamente imposible de sobrellevar debido a las condiciones habitacionales, el hacinamiento, a las condiciones que ha llevado a que las personas que son obligadas a tener que cumplir con la cuarentena, tal cual, bueno, se ven enfrentados al problema de que las empresas no están dispuestas a sostener los salarios frente a trabajadores que no cumplen con su actividad. Y por lo tanto, bueno, los trabajadores se ven enfrentados a una disyuntiva terrible. Ahora, si cumplen la cuarentena, pierden el trabajo y si van a trabajar, pueden correr el peligro de contagiarse y perder la vida. Tomando eso en cuenta y analizando ese contexto, desde la izquierda, desde el Partido Obrero, se han analizado, ¿no?, una situación de planificar un programa, un plan de acción específico para los trabajadores. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes para buscar de alguna manera una salida más promisoria a esta situación que de por sí es muy complicada? Bueno, la primera cuestión es hacer efectivo eso que se ha proclamado, pero que después no se lo lleva a la práctica, y que la prioridad es la salud y la vida, y no la ganancia del capital. Y si llevamos adelante este principio, que primero es la salud para poder defender la vida de los trabajadores, la vida del pueblo, bueno, acá de lo que se trata de concentrar los recursos que están en manos de los grandes empresarios, de las grandes fortunas, de los bancos, para que esos recursos tengan un destino muy claro, que es poder sostener, equipar, proteger al sistema de salud, que es el que nos va a tener que atender y que nos va a tener que curar. Acá se intentó tomar una medida de centralizar la sanidad privada con la sanidad estatal, se anunció a la mañana, y a la tarde tuvieron que desdecirse frente al lobby de las prepagas, o sea, de la sanidad privada, que dijo
jamás nos vamos a colocar subordinado y supervisado por el propio Estado. Nosotros somos empresa privada y nos vamos a manejar privadamente. Y usted se tiene que dar cuenta que 2/3 de manejo sanitario en el país está en manos privadas. Entonces nos encontramos frente a a un principio en donde ya tenemos una interna, una división de los recursos sanitarios. En segundo lugar, en la sanidad pública han salido a la luz todos las carencias y proceso de vaciamiento que se ha operado en los últimos 30, 40 años, con distintas políticas que no le han dado. Hay 8 hospitales a medio construir, y en lugar de colocar la obra pública para que se completen en otros países, en China, en otros países asiáticos, se han construido hospitales en 10 días. Acá hay 8 hospitales que están a medio construir, y no en Tucumán, en todo el país, y no han buscado de completarlo. Entonces están improvisando, buscando algún estadio de fútbol, buscando algún club que pueda acceder a algún espacio, cuando hay instalaciones que en el tiempo que se ha recorrido perfectamente se lo podría haber concluido, tener lugares perfectamente adecuados para atender en materia de salud los problemas que estamos enfrentando ahora. Luego no hay un equipamiento. ¿Cómo puede ser que no tengamos los respiradores, etcétera? Hasta un presidente que es completamente negrero, fascistoide, como Trump, que defiende a los grupos poderosos de la finanza, de la industria norteamericana, obligó a la General Motors a que una de sus plantas deje de fabricar automóviles y se dedique a fabricar respiradores. Y acá, en lugar de adoptar medidas coercitivas desde el punto de vista del Estado frente a los que tienen la capacidad para poder reconvertir sus producciones y producir lo que necesitamos, entre ellos respiradores, ventiladores, los kits para hacer los testeos, buscar recursos que tienen que estar centralizados para poder tener la posibilidad de hacer un testeo masivo y no a cuenta gota, que no trata de, que finalmente no termina de resolver el problema de lo que ahora se ha dado en llamar los contagiados asintomáticos. Daniel, te consulto por el tema económico, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que para vos tiene que tomar el Banco Central? Porque en las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que vuelvan los bonos de cancelación de deudas y en cierta medida las famosas cuasimonedas en las provincias. ¿Qué hay de cierto en eso? Y si es una salida, viable o no, y en todo caso, ¿cuál es la medida que debe tomar el Banco Central para tratar de solucionar una presión muy grande que tiene el presidente en este momento, que es, sin lugar a dudas, el tema económico, más allá de lo sanitario, ¿no?, que es lo primordial? Sí, el problema es que no se lo puede separar, van de la mano. Los bancos han actuado saboteando determinadas medidas que se adoptaron nacionalmente, porque no querían entregar créditos con intereses a la baja. Y por lo tanto, bueno, fueron un factor de sabotaje porque cerraban los bancos, luego fueron un factor de desorganización en la jornada donde los jubilados se amontonaron haciendo las famosas colas que podrían, y vamos a ver las consecuencias ulteriores, si no, fueron un factor de tirar abajo la cuarentena que estaba en curso. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente: un derrumbe fiscal que no está provocado por la cuarentena, sino que venía ya de antes. El déficit fiscal argentino venía de antes. El gran problema que tenemos es que la Argentina ha venido pagando en todo este tiempo cada uno de los vencimientos, sea en pesos y sea en dólares, a los acreedores.
Y por lo tanto el ahorro nacional, en lugar de colocarlo en función de lo que son las prioridades, bueno, se lo ha colocado en función de estos grupos parasitarios que viven de renta partiendo de los grandes inversores o prestamistas, desde el Fondo Monetario Internacional, los grandes grupos buitres que vienen y prestan sabiendo que pueden obtener de países necesitados ingente ganancia por los intereses que cobran y las condiciones que imponen. Entonces, la primera medida que tiene que adoptar es el cese definitivo de una deuda usuraria, una deuda que ha sido pagada ya 5 o 6 veces en su capital original, y colocar los ahorros, porque cuando uno dice que no hay que pagar, es que la Argentina ha llegado a un punto en que prácticamente está en un estado de insolvencia. Por eso ha tenido ahora que reperfilar la deuda con legislación local a 2 años, para el 2021. Con lo cual las principales calificadoras del mundo han calificado a la Argentina como un país en default, porque la deuda con legislación local es una deuda en peso, pero también en dólar. El BONAR, por ejemplo, es un bono dolarizado. Y según la jurisprudencia norteamericana, aunque no sean los tenedores de esos bonos inversores norteamericanos, en la medida que se utiliza moneda norteamericana, si alguien entra en un estado de insolvencia, de no pago, bueno, se lo declaran default. Y la Argentina formalmente, técnicamente, está caracterizado como un país en default. Ahora, Guzmán está negociando la deuda externa que tiene legislación extranjera. Significa que si hay un conflicto, se tiene que dirimir en algún tribunal de Nueva York o en algún otro tribunal europeo. Y, bueno, la situación, ¿cuál es? Argentina no tiene un dólar cortado por la mitad. El Banco Central está vaciado, tiene papeles, tiene títulos, pero no tiene los dólares. Y entonces, el problema de la deuda externa en dólar solamente se podría arreglar con una refinanciación, o sea, patear para adelante, capitalizando los intereses, con lo cual engordaría la deuda, engordaría por lo tanto los intereses a pagar, porque a una deuda mayor el monto de la deuda a pagar, aunque se mantuviera el mismo monto, sería mucho más grande, y los problemas, en lugar de resolverse, se irían agravando. Entonces, el problema de la deuda es un problema insoluble, insostenible, es un problema indigno, inmoral, desde el punto de vista de lo que es el interés nacional. Es una deuda de origen fraudulento, tiene que ser desconocida, tiene que ser cesado su pago. Y los recursos tienen que estar colocados para hoy atender la pandemia y atender a todos aquellos trabajadores que tienen que estar sometidos a un estadio de cuarentena. Los bancos privados tienen que estar colocados bajo control del Banco Central y transformarse en sucursales del Banco Central. Bien, queda claro. Sí, Daniel. Esto que puede parecer una medida despótica, arbitraria, es una medida que responde a la necesidad más elemental de cómo poder enfrentar una circunstancia catastrófica como la que significa que pueda avanzar una pandemia de esta característica que se lleva la vida de muchísimas personas, como está ocurriendo en los países europeos, en España, en Italia, en Inglaterra y ahora mismo en los Estados Unidos. Entonces, se tiene que centralizar los recursos financieros y luego se tiene que implementar un plan de obras públicas imprescindible, se tiene que habilitar las producciones industriales imprescindibles como la alimentación, y el resto tiene que estar todo el mundo en cuarentena. Y para poder sostener el salario de los trabajadores en cuarentena, es que se tienen que utilizar los dineros que están en los grandes bancos, los grandes depósitos de los grandes ahorristas,
que se han llenado la plata en el periodo anterior, en la época de vaca gorda o de bonanza financiera o económica del país, y que ahora son los que tienen que poner la plata. No se le puede pedir a los jubilados, no se le puede pedir a los trabajadores, como se pretende hacer, que sean ellos los que pongan la camiseta, que pongan lo que no tienen, y en eso consiste esta ley de despido, contra los despidos, contra las suspensiones. Es una ley completamente tramposa. Es una ley que habilita a los dirigentes de los sindicatos a pactar con los empresarios salarios a la baja. Y se está imponiendo en toda la gran industria, por el arbitrio, a espalda de los trabajadores, de parte de los dirigentes, acuerdos en donde se termina pagando el 50% de los salarios. Tal cual. Se termina imponiendo el despido de los trabajadores contratados. Se termina imponiendo un sistema en donde las empresas despiden inclusive trabajadores en blanco sin que el Estado intervenga a esas empresas, obligándolas a tener que reincorporarlas y aplicándole todas las sanciones a nivel de multa o a nivel de la intervención de la propia empresa para darle una garantía de tipo salarial y laboral a los trabajadores que no son los responsables de la pandemia y no pueden ser ellos los que paguen los platos rotos de una situación de esta característica. Por supuesto. Entonces, sí. Las medidas son prioridad, atacar y defender la salud y la vida de los trabajadores. Cuarentena total. Protocolos en todos los lugares realizados por los trabajadores en la asamblea en donde haya una actividad de tipo esencial. Los recursos financieros tienen que estar administrados por el Banco Central, colocando bajo su control a toda la banca privada. Bajo esta circunstancia, vamos a tener los recursos para tener los elementos para equipar los hospitales, defender a los trabajadores de la salud, que es la primera línea enfrentada y expuesta al combate contra el virus, y vamos a tener la posibilidad de poder hacer un testeo masivo y a su turno, junto con una cuarentena, permitirá poder salir y retomar la actividad normal una vez que la pandemia esté bajo control. Fuera de esto, estamos en una situación absolutamente ingobernable y donde vamos a sufrir los problemas que están sufriendo los países que, teniendo mucho más recursos que la Argentina, por defender los intereses del capital y no la salud y la vida de los trabajadores, bueno, están ocurriendo estas catástrofes que se ven en la televisión, que se viven en Nueva York, la capital del mundo, que se viven en Italia, que se viven en España, en Francia, en Inglaterra, o sea, los países que tendrían que dar el ejemplo de cómo se puede controlar una pandemia, una catástrofe sanitaria de este tipo. Daniel, como siempre, muy amable y muy completo el informe. Vamos a seguir en contacto en los próximos días para seguir de cerca, ¿no?, la situación de los trabajadores. Muchas gracias por los minutos. Muy bien, en cualquier momento.